Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar acerca de uno de los conceptos que son claves en el aprendizaje de la instrumentación y control. Este concepto es el de variable de proceso. Sin este concepto no se puede entender el lazo de control. Bien, pues una variable de proceso es un parámetro de un proceso químico o de un equipo que tiene dos características principales a saber. La primera es que cambia con el tiempo, es decir, que tiene un comportamiento, como comúnmente se dice, dinámico o transitorio. Y la segunda característica es que puede ser medida, es decir, que existe un instrumento para su medición o bien que hay una técnica de laboratorio con el cual se mide este parámetro. En términos muy prácticos, este es un concepto bastante sencillo y fácil de memorizar. Bien, el concepto de variable de proceso es un poco más complejo, debido a que existen dos tipos de estas. El primer tipo son las variables controladas. Estas son aquellas que se miden directamente en tiempo real con un instrumento o de manera discreta con una técnica de laboratorio. Los ejemplos de estos son variados y incluyen a la temperatura, al pH, la presión, etc. Por otro lado, también están las variables de procesos que se llaman manipuladas. Las variables manipuladas son aquellas que el operario o la máquina modifican o modulan física y directamente, pero que también de manera indirecta modifican la variable controlada. El ejemplo más usual de una variable manipulada es regularmente el caudal. Bien, los conceptos de variable controlada y de variable manipulada pueden parecer un poco abstractos. Sin embargo, estos conceptos tienen su origen en la práctica de la instrumentación y control. Entonces es por ello que aquí presento un ejemplo práctico bastante simple de un intercambiador de calor en donde aparecen estos dos tipos de variables de proceso, la controlada y la manipulada. Bien, pues este ejemplo trata de un intercambiador de calor, que como bien se sabe, en un intercambiador de calor típico y bastante simple se tienen cuatro conexiones, dos entradas y dos salidas. Una de las entradas corresponde al fluido del proceso frío y una salida corresponde a la salida del fluido del proceso ya caliente. Y la otra entrada y la otra salida corresponden a vapor en la entrada y a condensado en la salida. Este intercambiador de calor se controla de manera automática a través de algo conocido como lazo de control, que en este caso consiste de un transmisor de temperatura que está en la corriente de salida del fluido del proceso caliente. Este transmisor de temperatura mide la temperatura en tiempo real y envía esta información a otro dispositivo conocido como un controlador de temperatura. El controlador de temperatura considera un error entre un valor fijo denominado set point y el valor medido en tiempo real. Es decir, que cuando el set point es distinto del valor medido de la temperatura, hay un error. Entonces ese error debe corregirse a través de la modificación del caudal de vapor que se hace con una válvula de control. Entonces, puesto de esta manera, el intercambiador de calor incluye estas dos variables de proceso, la variable controlada y la variable manipulada. Tal vez no sea obvio, pero este ejemplo del intercambiador de calor
incluye las dos variables de proceso, la variable manipulada y la variable controlada. La variable manipulada es, en este caso, la temperatura, pero no es cualquier temperatura, es la temperatura que se mide a la salida del intercambiador de calor, la temperatura del fluido del proceso. ¿Por qué? Pues porque el intercambiador de calor se utiliza para calentar el fluido a una temperatura deseada. Entonces nos interesaría a nosotros, digamos, monitorear esa temperatura. Y como tal, pues esa es la variable controlada, es la variable que en última instancia deseamos controlar. Por otro lado, también está la variable manipulada, la cual consiste en este caso del caudal del vapor. El caudal de vapor se modifica directamente con la válvula de control. Y esa válvula de control, que es una válvula automática, se abre o se cierra en algún porcentaje en función del tamaño del error que se defina en el controlador de la temperatura. Entonces, la variable manipulada impacta de manera indirecta en el valor de la temperatura, es decir, impacta de manera indirecta en el valor de la variable controlada. Entonces, este ejemplo, que es muy sencillo y práctico, muestra los dos casos, la variable controlada y la variable manipulada. Nótese también que en cualquier otro caso o en cualquier otra aplicación, las ideas de la variable controlada y la variable manipulada siempre van a existir. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, medimos el valor de la variable que nosotros deseamos controlar, pero de alguna manera hay que modificar ese valor. Entonces, aunque no suene obvio o que no sea algo, digamos, lógico, hay que modificar otra variable para que indirectamente se modifique el valor de la variable controlada. Eso es parte de la instrumentación y del control de procesos químicos. Por mi parte es todo en cuanto al concepto de variable de proceso. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor escriban en los comentarios del canal de YouTube o del blog y con gusto trataré de responder. Gracias.